Hola a todos, somos Alfonso y Sara grabando esta entrevista desde Madrid. Hola. En este último año, desde marzo que llevamos viviendo entre Italia y España, la primera parte en Italia, precisamente en la ciudad de Torino, muy cerca de lo que fue el auge de la enfermedad en Italia, y la segunda parte en Madrid. Lo que sería la segunda ola de la pandemia la pasamos en Madrid, y se podría decir que respecto a la primera, los casos por día que hubo fueron muchos más graves, pero lo que sí se vio beneficiado en este caso, digamos, es la experiencia que tenía el personal de sanidad, por lo que se pudieron contener mucho mejor los casos, y entonces el sistema no llegó a colapsar o a casi colapsar como sí pasó en los meses anteriores. Yo quería decir que si bien los casos por día eran mucho más altos, también es verdad que los test de diagnóstico para la COVID han sido mucho más que en la primera ola. Entonces, para mí esta segunda sí que ha sido un poquito más contenida, aparte por tantos test que se han hecho, que se han podido contener a los que eran positivos para evitar el contagio, por las medidas que se han tomado y también por, como ha dicho Alfo, la experiencia del personal sanitario para atender cada caso, para reaccionar a tiempo en cada caso. En cuanto al mundo laboral, tanto en España como en Italia, se sintió, se vio reducida la oferta laboral global, y no solo eso, sino que a muchos trabajadores los despidieron o los licenciaron, y muchas empresas tuvieron que tomar medidas de emergencia dependiendo del país y de la situación en la que se encontraran. Pues siguiendo un poco lo que había dicho Alfo de la disminución de oferta de empleo, bueno, hay que tener en cuenta que la pequeña y mediana empresa es la que más está sufriendo este golpe porque durante la cuarentena, en la primera ola, tuvieron que cerrar la mayoría, y las que abrían tampoco ingresaban mucho por el bajo movimiento de personas. Luego en la segunda ola igual ha habido tantas restricciones que no ha podido abrir un horario, o no, por ejemplo, bares. En España, Italia, se vende mucho el turismo. Entonces no han podido ingresar, no han podido tener toda la cantidad de turistas que deberían, o no han podido abrir tanto tiempo como se debería porque hay toque de queda, y eso afecta muchísimo a la hora de ingresar dinero. Entonces se ve reflejado luego a la hora de contratar gente, no se puede. Entonces eso creo que va a ser lo más chocante a nivel económico. Otra cara de lo que sería el sector económico son los precios de productos de primera necesidad que había en los supermercados. Como la gente trató de hacer mucho acopio en un punto, muchos productos se agotaban o no te permitían comprar más de cierta cantidad, lo que hizo que aumentaran sus precios. Entonces, durante un tiempo, los productos como harina, leche, huevos, pasaron de costar 30 céntimos el kilo a costar €1,50. Eso ya en estos tiempos no se ve. No hay que hacer filas en los supermercados, no hay falta de stock de estos productos y de ningún otro, y no se puede apreciar que haya habido una inflación o un impacto definitivo en los precios, sino que más bien todo se normalizó y está estable. Bueno, y siguiendo un poco lo que ha dicho Alfo de la baja oferta de empleo, yo quería decir que
que bueno, lo que se ha visto afectado sobre todo es la pequeña y mediana empresa, que no ha podido, no, con el cierre durante la pandemia sobre todo, y con las restricciones que están poniendo, no han llegado a lo que deberían ingresar, con lo cual no están pudiendo mantener puestos de trabajo, por ejemplo, y ni siquiera casi para ellos mismos. Entonces, la crisis que está empezando a haber y que seguramente habrá más adelante, creo que va a ser fuerte. De hecho, España e Italia ya a Europa, ¿no? A la Unión Europea, a la Comunidad, han tenido que pedir un poquito, pues, parte de dinero para poder solventar problemas también que están teniendo a nivel sanitario, para pagar pues todos los gastos que está habiendo y que no está pudiendo la gente ingresar. Yo del cierre de fronteras quería decir que sí, que obviamente la primera ola, más que nada porque estamos en estado de alarma y cuarentena estricta domiciliaria, entonces a mí, por ejemplo, me ofrecieron repatriarme a España, tenían que ser unos vuelos muy específicos, unos vuelos concretos, no estaba abierto el transporte aéreo ni de ningún tipo. Sin embargo, esta vez, incluso por motivos de ocio, podías viajar, siempre con esas medidas de seguridad. Vale, y respecto, bueno, pasando esa primera ola y ese freno de la economía en ese aspecto, lo que se intenta es siempre contenerlo antes de que lleguemos a ese extremo para evitar estas pérdidas millonarias. Entonces lo que intentan no es el cierre de fronteras, porque es contraproducente, sino pues eso, se han dado cuenta o nos hemos dado cuenta todos que si lo prevés o pones medidas de prevención antes, evitas un cierre total o un cierre mayoritario que luego tenga efectos económicos mucho mayores o mucho más importantes. Otro aspecto en el que impactó muy fuerte el cierre de fronteras fue el comercio, más que nada en el comercio internacional y sobre todo en lo que fue la primera ola, ya que al ser de las primeras medidas tomadas y al no tener tanta información o experiencia tratando la pandemia, los controles eran tan estrictos que el comercio entre los países de la región o incluso de todo el mundo se vio terminado o suspendido temporalmente. Tal fue así que, por ejemplo, la producción de una planta importante de automóviles dejó de producir y estuvo, digamos, en stand-by por menos de un mes, y se hablaba de pérdidas millonarias y de cómo iban a hacer para remontar la situación. En el caso de Argentina es un poco raro, porque si bien muchas provincias tuvieron una incidencia muy baja al principio, los números seguían creciendo y nunca parecía empezar a disminuir el número de contagios diarios, por ejemplo, hasta que llegaron a los 10 meses de cuarentena, o casi 10 meses, y no fue hasta hace poco que empezamos a ver una mejora en lo que es la situación del país. Pues yo la impresión que tengo, igual, depende de cada país, porque claro, ha sido muy variada, ¿no? No tiene nada que ver la gestión que he visto en Argentina, por ejemplo, que la que se dio en Chile o Brasil. Entonces, a nivel de Chile o Brasil, nosotros, bueno, ¿qué podíamos decir? Si teníamos, España, por ejemplo, tenía Italia al lado y no hizo nada hasta que no lo tuvo
hasta que no lo sufrió en sus carnes, digamos. Entonces, lo único que podíamos decir es que cómo no podían hacerlo. El mismo error que cometimos nosotros, ¿no? Pero unos meses más tarde. Sin embargo, con países como Argentina, a mí me impresionó de manera positiva que rápidamente se pusiesen a poner medidas, unas medidas estrictas y para mí muy, muy positivas. Entonces creo que gracias a esto habéis podido, bueno, evitar el pico tan alto que se ha visto en Europa, por ejemplo, y bueno, eso para mí la verdad es que me impresiona de manera muy positiva. Creo que fuiste de los pocos países que vieron lo que había y se pusieron manos a la obra a trabajar en tomar medidas de prevención serias. Esa es mi